La madrugada en la Ciudad de México parecía tranquila hasta que un convoy negro atravesó a toda velocidad la entrada del Hospital Central de Reforma como si las leyes no existieran para ellos. Las puertas automáticas se abrieron de golpe y el silencio de la sala de urgencias se rompió en segundos cuando 3 hombres entraron cargando a otro que apenas sostenía la conciencia. Su ropa estaba empapada de sangre oscura y su respiración era tan controlada que parecía más un depredador herido que un paciente. Detrás del mostrador, Valeria Mendoza levantó la mirada sin mostrar sorpresa. A sus 29 años ya había aprendido que en urgencias nada era normal, pero aquella escena tenía un peso distinto. Los hombres que lo acompañaban no eran familiares ni paramédicos. Eran guardaespaldas. Sus trajes oscuros, sus miradas frías y la forma en que vigilaban cada esquina del hospital dejaban claro que el peligro había entrado con ellos. El herido levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido pero sus ojos eran firmes, oscuros y peligrosamente conscientes. No había desesperación en él, solo control. Buscó a Valeria con la mirada como si ya hubiera decidido que ella era la única opción posible en toda la sala. Uno de los hombres dijo que necesitaban un quirófano ahora mismo, sin esperar protocolos ni preguntas. Valeria dio un paso adelante y señaló el cubículo más cercano. Su voz fue firme, profesional, sin temblor alguno. Ordenó que lo colocaran ahí y pidió que todos se retiraran excepto el personal médico. Uno de los guardaespaldas intentó quedarse pero ella lo detuvo con una sola mirada. «Aquí mando yo dentro de esta sala», dijo con calma. «Si no se apartan, lo van a perder». El silencio que siguió fue tenso, pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Finalmente el hombre herido habló por primera vez. Su voz era baja, controlada, con una autoridad natural que no necesitaba alzar el tono para imponerse. «Déjenla trabajar», dijo. «Nadie la toca». Valeria sintió un ligero escalofrío pero no lo mostró. Ya había visto heridas de bala, puñaladas y accidentes brutales, pero algo en este hombre no encajaba con ningún paciente común. No era solo su herida en el costado, profunda y cuidadosamente infligida, sino la forma en que observaba todo como si analizara amenazas incluso mientras sangraba. Cuando comenzó a cortar la ropa para examinar la herida, notó algo extraño. No era un ataque improvisado. Era una herida precisa, casi profesional, como si alguien hubiera intentado matarlo con conocimiento médico. El hombre no se quejó cuando presionó la zona afectada. Solo la observó trabajar, atento a cada movimiento de sus manos. Valeria preguntó su nombre sin mirarlo directamente. Hubo un silencio breve antes de que él respondiera que lo llamaban Sebastián. Solo Sebastián. Sin apellido. Sin historia. Pero sus ojos decían lo contrario, como si su identidad fuera algo demasiado peligroso para pronunciarse en voz alta. Mientras limpiaba la herida, Valeria notó que los hombres afuera del cubículo no dejaban de vigilarla. Uno de ellos tenía una pistola visible bajo el saco. Otro hablaba por teléfono en voz baja, mencionando rutas, seguridad y limpieza de cámaras. No era un paciente común. Era alguien que movía fuerzas invisibles en la ciudad. Sebastián habló de nuevo mientras ella suturaba la primera capa. Le dijo que tenía manos firmes y que eso era raro en un lugar como ese. Valeria respondió que solo hacía su trabajo. Él sonrió apenas, una expresión breve pero inquietante, como si esa respuesta le hubiera interesado más de lo que debería. En el momento en que terminó la sutura principal, las luces del hospital parpadearon una sola vez. Nadie lo notó al principio excepto Sebastián, cuyo cuerpo se tensó ligeramente. Uno de sus hombres entró de inmediato al pasillo y susurró algo con urgencia. Valeria alcanzó a escuchar una sola palabra: traición. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo exterior. Luego otro sonido más fuerte. Gente corriendo. Voces elevadas. Y finalmente el ruido inconfundible de algo golpeando el suelo metálico del hospital. Sebastián giró la cabeza hacia la puerta y su expresión cambió por primera vez. No era miedo. Era cálculo. Valeria terminó el último punto de sutura y levantó la mirada justo cuando uno de los guardaespaldas gritó que se movieran, que ya los habían encontrado. Sebastián intentó levantarse pero el dolor lo obligó a apoyarse de nuevo en la camilla.
Aún así, su mirada se clavó en Valeria con una intensidad que la dejó inmóvil. Le dijo que saliera de ahí, que esto ya no era su mundo. Pero antes de que ella pudiera responder, las luces del pasillo se apagaron de golpe y el sonido de un disparo resonó en la entrada del área de urgencias. El disparo en el pasillo del hospital hizo que todo se congelara por un segundo eterno. Luego el caos explotó como una ola imposible de detener. Gritos, pasos corriendo, puertas cerrándose de golpe y el sonido de radios de emergencia saturando el aire. Valeria se quedó inmóvil por una fracción de segundo, pero su instinto profesional tomó el control inmediatamente. Sebastián ya estaba incorporándose, ignorando el dolor que le atravesaba el costado. Sus hombres entraron en posición de defensa como si hubieran ensayado esa escena 1000 veces. Uno de ellos apagó las luces del cubículo y otro sacó un arma sin dudarlo. El hospital ya no era un lugar seguro. Se había convertido en un campo de guerra. Valeria retrocedió un paso sin apartar la mirada de Sebastián. Le exigió saber qué estaba pasando, pero él no respondió de inmediato. En su lugar, observó el pasillo oscuro como si pudiera ver a través de las paredes. Finalmente dijo que no era una coincidencia. Alguien los había seguido hasta ahí para terminar el trabajo. Un segundo disparo reventó una de las ventanas del pasillo exterior, haciendo estallar el vidrio como lluvia peligrosa. Valeria se agachó instintivamente mientras un guardaespaldas la jalaba hacia el interior del cubículo. Sebastián la miró en ese instante y su voz cambió. Ya no era solo control. Era urgencia. Le ordenó que se quedara cerca de él. Dijo que si salía sola, no sobreviviría ni 2 minutos. Valeria se indignó, pero antes de que pudiera discutir, las puertas del área de urgencias fueron forzadas desde afuera con un golpe seco. Alguien estaba entrando armado. Uno de los hombres de Sebastián se asomó al pasillo y disparó 2 veces. El eco retumbó por todo el hospital. Las enfermeras comenzaron a evacuar pacientes mientras los médicos intentaban proteger a los heridos. Todo se convirtió en una evacuación caótica donde nadie entendía quién era atacante y quién era víctima. En medio del caos, Sebastián tomó el brazo de Valeria con fuerza. No era un gesto suave, pero tampoco violento. Era desesperado. Le dijo que tenía que salir con ellos ahora mismo porque ya no era solo su vida la que estaba en riesgo. Ella lo miró confundida, pero algo en su mirada la detuvo. No estaba mintiendo. De pronto, las luces de emergencia se encendieron y el pasillo quedó iluminado en rojo intermitente. Fue entonces cuando Valeria vio algo que la heló por dentro. En la entrada del hospital había hombres armados que no llevaban uniformes policiales ni insignias oficiales. Eran profesionales. Demasiado profesionales. Uno de los hombres de Sebastián recibió un impacto en el hombro y cayó al suelo. El sonido del disparo fue limpio, silencioso, como si el arma estuviera diseñada para no ser detectada. Sebastián reaccionó al instante y arrastró a Valeria hacia una puerta lateral. Mientras corrían, Valeria sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Sebastián le gritó que no mirara atrás, pero ella alcanzó a ver algo que la dejó sin aire. Uno de los atacantes no estaba disparando al azar. Estaba buscando a alguien específico. A Sebastián. Llegaron a un pasillo de mantenimiento. El aire era más frío y el ruido del hospital quedaba lejos, pero la tensión era aún más pesada. Sebastián apoyó su espalda contra la pared, respirando con dificultad. La herida comenzaba a abrirse de nuevo. Valeria intentó ayudarlo, pero él le dijo que no había tiempo. Le confesó algo que cambió todo en un segundo. No era un simple hombre herido. Era alguien que había traicionado a la organización más peligrosa del país, y ahora lo habían encontrado. Y el problema era que quien lo había traicionado sabía exactamente dónde estaba. Antes de que Valeria pudiera procesar eso, la puerta del pasillo de mantenimiento se cerró de golpe sola. Luego otra. Y otra. El sistema eléctrico del hospital comenzó a fallar, dejando solo luces de emergencia intermitentes. Sebastián levantó la cabeza lentamente. Alguien no solo los había encontrado. Alguien los estaba encerrando. Y entonces, desde el otro lado del pasillo oscuro, una voz masculina se escuchó con calma absoluta. Dijo el nombre de Sebastián como si lo hubiera estado esperando durante años. Y agregó algo peor. Que esta vez no iba a escapar.
Valeria sintió por primera vez que su vida había dejado de pertenecerle. El silencio en el pasillo de mantenimiento del hospital era tan profundo que parecía absorber la respiración de Valeria. La voz que había pronunciado el nombre de Sebastián aún flotaba en el aire como una sentencia. No era una amenaza cualquiera. Era una voz que conocía demasiado bien a su presa. Sebastián no respondió de inmediato. Su cuerpo seguía débil por la herida, pero sus ojos se habían endurecido como acero. Valeria lo observó por primera vez sin la capa de urgencias médicas, sin protocolos, sin distancia profesional. Y entendió algo aterrador. Ese hombre no solo estaba herido físicamente, estaba en medio de una guerra que ella apenas empezaba a comprender. La puerta del pasillo de mantenimiento se abrió lentamente. No con violencia, sino con una calma calculada. Como si quien estuviera del otro lado no tuviera prisa porque ya sabía el final de todo esto. Un hombre apareció entre las sombras. Traje oscuro, guantes, y una serenidad inquietante en la mirada. Sebastián pronunció su nombre con desprecio. El traidor. Valeria no entendía completamente, pero el ambiente cambió de inmediato. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Los hombres de Sebastián que quedaban se posicionaron, pero ninguno disparó todavía. Estaban esperando una orden que no llegaba. El recién llegado sonrió apenas. Dijo que Sebastián siempre había sido demasiado confiado. Que incluso herido seguía creyendo que podía controlar todo. Luego miró a Valeria. Y ese fue el momento en que ella sintió el verdadero peligro. No la estaban viendo como testigo. La estaban evaluando como pieza. Sebastián dio un paso adelante, ignorando el dolor. Le ordenó a Valeria que se escondiera detrás de él, pero ella no se movió. Su instinto médico le decía que este hombre estaba perdiendo sangre demasiado rápido. Si no salían de ahí en minutos, no habría nada que salvar. El traidor levantó la mano lentamente y dijo que no había necesidad de más muertes. Que el objetivo era Sebastián, no el hospital. Pero luego agregó algo que hizo que todo cambiara. Dijo que la presencia de la doctora era un error inesperado. Un error que podía ser útil. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sebastián apretó la mandíbula. Le preguntó qué querían realmente. El hombre respondió que la organización ya no confiaba en él, pero sí necesitaba algo que él había protegido demasiado tiempo. Información. Y esa información estaba ligada a algo que Valeria ni siquiera sabía que existía. Antes de que la conversación pudiera continuar, un disparo rompió el equilibrio. Uno de los hombres de Sebastián abrió fuego primero. El pasillo se convirtió en un infierno cerrado. Ecos, metal vibrando, luces de emergencia parpadeando como si el hospital entero respirara miedo. Valeria se tiró al suelo instintivamente. Sebastián la jaló hacia una pared protegida mientras respondía el fuego con una precisión aterradora. Aunque herido, sus movimientos eran quirúrgicos. No desperdiciaba una sola bala. No era un hombre común. Era alguien entrenado para sobrevivir en guerras invisibles. El traidor desapareció entre el humo y el caos, pero su voz volvió a escucharse desde algún punto del pasillo. Dijo que esto no terminaba ahí. Que Sebastián había cometido el peor error posible. Y entonces, soltó una frase que congeló la sangre de Valeria. Dijo su nombre completo. No el nombre que ella había usado en el hospital. Su verdadero nombre. El disparo en el pecho no fue literal, pero lo sintió como si lo fuera. Sebastián la miró de inmediato, sorprendido por primera vez. Ella retrocedió un paso, confundida, furiosa y aterrada al mismo tiempo. No entendía cómo ese hombre sabía quién era realmente. El traidor aprovechó ese segundo de distracción. Una explosión controlada sacudió el pasillo. La pared lateral cedió parcialmente, abriendo un nuevo acceso hacia los sistemas internos del hospital. El humo lo cubrió todo. Cuando Valeria recuperó la visión, Sebastián la estaba empujando hacia una salida de emergencia. Le gritó que se fuera, que ahora era demasiado peligroso quedarse con él. Pero ella no se movió. Porque en ese momento, entendió algo peor que el ataque. No era una coincidencia que ella estuviera ahí esa noche. Alguien la había llevado hasta Sebastián desde el principio. Y mientras el humo se expandía, una figura desconocida apareció detrás de ellos en la oscuridad del pasillo.
La figura que emergió del humo no caminaba con prisa ni con miedo. Caminaba como alguien que ya había ganado antes de que la batalla comenzara. El pasillo de emergencia del hospital quedó en silencio por una fracción de segundo tan pesada que Valeria sintió que el corazón se le detenía. Sebastián levantó el arma al instante, pero no disparó. Sus ojos se entrecerraron al reconocer a quien tenía enfrente. Y ese simple gesto fue suficiente para que Valeria entendiera que esto era mucho peor de lo que había imaginado. No era solo una traición interna. Era una red mucho más grande. El recién llegado habló con calma, diciendo que todo había salido exactamente como lo habían planeado. Que Sebastián había sido predecible desde el principio. Luego su mirada se fijó en Valeria con una frialdad quirúrgica. Dijo que ella no estaba en el lugar equivocado por accidente. Que había sido colocada ahí con precisión. Valeria sintió un vacío en el estómago. Sebastián giró apenas la cabeza hacia ella, como si buscara entender lo mismo que ella estaba sintiendo. Pero no había respuestas en su rostro. Solo rabia contenida. El nuevo enemigo levantó ligeramente la mano y los disparos en el hospital cesaron por un segundo, como si todos esperaran su orden. Dijo que el verdadero objetivo nunca había sido Sebastián completamente. Él era solo una pieza. La clave siempre había sido lo que él protegía. Y Valeria, sin saberlo, se había convertido en el vínculo perfecto para llegar a ello. Sebastián dio un paso hacia adelante ignorando el dolor que le desgarraba el costado. Le exigió al hombre que dejara fuera a Valeria. Pero el hombre sonrió. Dijo que ya era demasiado tarde. Que ella ya había sido marcada desde el momento en que entró a ese hospital aquella noche. En ese instante, Valeria recordó algo. Un detalle pequeño, casi insignificante. La forma en que un médico jefe la había llamado a administración días atrás sin explicación clara. La manera en que ciertos pacientes habían sido redirigidos siempre lejos de su turno. Como si alguien hubiera estado moviendo piezas sin que ella lo notara. El hombre avanzó un paso más y reveló la verdad que cambió el aire del pasillo por completo. Dijo que Valeria no era solo una enfermera. Y que su pasado, el que ella había creído enterrado, era la razón por la que Sebastián estaba sangrando frente a ella en ese momento. Sebastián giró lentamente hacia Valeria, ahora con una expresión diferente. Ya no era solo protección o control. Era duda. Como si por primera vez él también estuviera intentando reconstruir algo que no encajaba. Valeria sintió que todo se rompía dentro de ella. Preguntó con voz baja qué era lo que estaban diciendo. El hombre no respondió directamente. En lugar de eso, sacó una carpeta húmeda por la lluvia y la arrojó al suelo. Fotografías se esparcieron por el pasillo. Imágenes de Valeria. De años atrás. Lugares que ella juraba haber dejado atrás para siempre. Y junto a ellas, un nombre que no había escuchado en mucho tiempo. Su verdadero apellido. Sebastián bajó el arma lentamente. No por debilidad, sino por comprensión. Y eso fue lo más peligroso de todo. Porque cuando él entendía algo, siempre significaba que alguien iba a morir. El hombre del humo dio media vuelta como si ya no tuviera nada más que hacer ahí. Pero antes de desaparecer, dijo algo más. Dijo que el hospital entero ya estaba comprometido. Que en minutos, nadie saldría con vida si Sebastián no entregaba lo que tenía. Y luego miró a Valeria una última vez. Y le dijo que su vida anterior no solo no estaba muerta. Estaba a punto de alcanzarla. En ese mismo instante, las luces del hospital volvieron a fallar por completo. Y en la oscuridad total, el sonido de una puerta cerrándose desde el interior del sistema de seguridad resonó como una sentencia final. Sebastián tomó a Valeria del brazo con fuerza y le dijo que solo había una salida ahora. Pero cuando intentaron moverse, el sistema de emergencia activó el bloqueo total. Y desde los altavoces del hospital, una voz automatizada anunció algo imposible. Código rojo activado. Sellado completo en todos los niveles. Valeria entendió entonces que no estaban atrapados en un ataque. Estaban atrapados en una ejecución. El sonido del bloqueo total del hospital resonó como una sentencia definitiva. Cada puerta automática se selló al mismo tiempo. Cada elevador quedó inmóvil y las luces de emergencia parpadearon como si el edificio entero estuviera respirando por última vez. Valeria sintió como el aire se volvía más pesado,
más frío, como si el hospital hubiera dejado de ser un lugar para salvar vidas y se hubiera convertido en una trampa diseñada con precisión. Sebastián no perdió el control. Eso fue lo que más aterrorizó a Valeria. En lugar de desesperarse, observó los monitores de seguridad con una calma calculada, como si ya hubiera anticipado este escenario en algún momento de su vida. Le ordenó a uno de sus hombres restantes que asegurara el perímetro interno mientras él analizaba las rutas de escape. Valeria, con el corazón golpeándole el pecho, intentó entender qué estaba pasando realmente. Ya no era solo una enfermera atrapada en un tiroteo. Ahora era una pieza central en algo que involucraba traiciones, identidades ocultas y una red que parecía extenderse mucho más allá del hospital. Sebastián la miró de reojo y le dijo algo que la dejó helada. Le dijo que todo esto había sido activado porque alguien dentro del sistema quería asegurarse de que ninguno de los dos saliera vivo. De repente, una transmisión apareció en todos los monitores del hospital. La imagen era inestable al principio, pero luego se estabilizó mostrando al hombre del pasillo de mantenimiento. Su voz llenó el sistema de altavoces. Dijo que la ejecución había comenzado y que el objetivo final ya no era solo Sebastián, sino la eliminación completa de cualquier rastro de la verdad. Sebastián apretó los dientes y respondió con una orden silenciosa a sus hombres. Pero antes de que pudieran moverse, las luces se apagaron por completo. El hospital quedó sumido en una oscuridad absoluta, interrumpida solo por las luces rojas de emergencia que parpadeaban de forma irregular. Valeria sintió una mano tomar la suya. No era agresiva, pero sí firme. Sebastián la estaba guiando. Le dijo que si se quedaba ahí, no sobreviviría. Pero había algo más en su voz. Algo que no había estado antes. Duda. Porque incluso él estaba empezando a entender que esta vez no controlaba la situación. Mientras avanzaban por un pasillo de evacuación, Valeria tuvo un recuerdo repentino. Un flash de su infancia. Un lugar que no había visitado en años. Un nombre que había enterrado profundamente. Y entonces todo encajó de una manera que la hizo detenerse en seco. Sebastián se giró hacia ella preguntando qué pasaba, pero antes de que pudiera responder, una explosión sacudió el nivel inferior del hospital. El suelo vibró violentamente y el sistema de ventilación colapsó parcialmente, llenando el aire de polvo y alarma. Desde el otro extremo del pasillo, el traidor volvió a aparecer, esta vez acompañado de más hombres armados. Dijo que el tiempo se había acabado. Que ahora no había más decisiones, solo consecuencias. Sebastián levantó su arma, pero Valeria dio un paso adelante inesperadamente. Su expresión ya no era la de una mujer confundida o atrapada. Era la de alguien que acababa de recordar algo que había estado enterrado durante años. Dijo el nombre completo de su familia en voz baja. Y el pasillo entero pareció reaccionar a eso. Sebastián la miró sorprendido. El traidor también se detuvo por un segundo. Porque ese nombre no era solo una identidad. Era una advertencia. Valeria explicó en pocas palabras que no había sido llevada al hospital por accidente. Que su vida había sido vigilada desde antes de que Sebastián existiera en su mundo. Y que el verdadero objetivo no era él ni ella por separado, sino lo que representaban juntos. En ese instante, las puertas de emergencia del nivel inferior explotaron hacia adentro y un nuevo grupo armado entró al edificio. Pero no eran del traidor. Tampoco de Sebastián. Y eso fue lo peor. Porque ahora había 3 fuerzas distintas dentro del hospital, y ninguna estaba ahí para salvarlos. Sebastián tomó la mano de Valeria con fuerza y le dijo que solo había una opción ahora. Confiar completamente el uno en el otro o morir en minutos. Valeria lo miró en la oscuridad, con sirenas de fondo y disparos acercándose desde 3 direcciones distintas. Y por primera vez, en lugar de miedo, tomó una decisión. Le dijo que ya no era una enfermera atrapada en su mundo. Era alguien que había estado esperando este momento toda su vida. Y mientras los pasos armados se acercaban desde ambos lados del pasillo, Sebastián entendió que la mujer que había salvado su vida, en realidad podría ser la única capaz de destruir todo su imperio. La pantalla se volvió negra.